Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un bizcocho Red Velvet o de terciopelo rojo. Seguro que muchos de vosotros habéis probado alguna vez este bizcocho en forma de tarta, pero os cuento que disfrutarlo solo como bizcocho también está muy rico y además es mucho más sencillo ya que no requiere ningún tipo de decoración. Por eso, y como me parece que es un bizcocho básico que nos puede servir para hacer cualquier tipo de tartas, os traigo la receta al canal. Y como siempre os explicaré el paso a paso y os daré todos los detalles para que os quede un bizcocho perfecto y muy rico. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para este bizcocho vamos a necesitar harina de trigo común todo uso, azúcar, leche preferiblemente entera o como mucho semidesnatada, huevos, cacao en polvo sin azúcar, aceite de oliva suave o de girasol, bicarbonato de sodio, colorante en pasta rojo, vinagre blanco ya sea de manzana o de arroz, saborizante de vainilla, yo lo estoy utilizando en pasta pero si queréis lo podéis utilizar en extracto o en esencia, y jugo de limón. En este caso empiezo mostrando el molde que voy a utilizar. Como veis es un molde de bundt cake y tiene una forma de corazón preciosa. Os lo muestro al principio porque necesitamos tenerlo preparado antes de hacer la masa, ya que en este caso utilizaremos bicarbonato de sodio. Y al utilizar este ingrediente necesitamos poner la masa inmediatamente en el molde y llevarlo al horno. Si no, el bicarbonato no es tan efectivo y puede que no actúe correctamente. Así que lo engrasamos con spray antiadherente y lo repartimos bien por todos los recovecos del molde. Si queréis también podéis hornearlo en un molde de 18 o 20 centímetros de diámetro según la altura que queráis para el bizcocho. Una vez listo, empezamos haciendo una buttermilk casera. Para ello tan solo añadimos el jugo de limón a la leche y removemos. Lo dejaremos actuar durante unos 10 minutos mientras seguimos con la receta. En un bol batimos los dos huevos a velocidad media-alta durante 5 minutos. En este tiempo se airean y se ponen un poquito espumosos. Una cosa que os quiero contar antes de que se me olvide es que aunque veáis que estoy utilizando una batidora eléctrica, este bizcocho se puede hacer perfectamente a mano. Es cierto que con la batidora eléctrica es más práctico, pero con las varillas de mano también queda muy bien y muy rico. Pasado este tiempo añadimos el azúcar y batimos un minuto más para integrarlo todo muy bien. Ahora agregamos el aceite de oliva, que podemos sustituir por aceite de girasol, de maíz, de canola o cualquier otro aceite vegetal de vuestro agrado. También añadimos la pasta o el extracto de vainilla. Y mezclamos unos segundos hasta integrar todos los ingredientes. Sobre un colador de malla fina ponemos la mitad de la harina junto a la mitad del cacao en polvo sin azúcar. Damos unos golpecitos al colador para tamizar ambos ingredientes. Y cuando terminemos removemos un poquito a mano con la batidora apagada para evitar que todo salga volando. Ahora ya podemos batir a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. Así no desarrollamos el gluten de la harina y tendremos un bizcocho bien esponjoso. Cuando no veamos restos de harina, dejamos de batir. Y ya es hora de ver cómo está la buttermilk que hicimos antes. Como veis tiene algunos grumitos, y no os preocupéis porque eso es totalmente normal, ya que por el ácido de limón se ha separado el suero de la leche y es justo lo que queremos. Añadimos la mitad de nuestra buttermilk casera a la masa. Y batimos hasta que se integre con el resto de ingredientes. Ahora volvemos a poner el colador y añadimos el resto de la harina y del cacao. Tamizamos nuevamente para evitar grumitos en la masa y batimos igual que hicimos antes. Cuando se haya integrado toda la harina y el cacao, añadimos el resto de buttermilk y seguimos batiendo a velocidad bajita hasta que todo esté bien mezclado. Para darle ese característico color rojo utilizo un colorante en pasta. Es de la marca Sugar Flare y la verdad es que a mí me funciona genial ya que con poca cantidad puedo teñir la masa del color que quiero. Y ahora vais a ver a lo que me refiero. Al batir veremos cómo la masa va pasando a tener un color rojo muy intenso. Por eso me encantan los colorantes en pasta. Alguna vez lo he intentado con colorantes líquidos, pero la verdad es que ni siquiera poniendo más colorante se consigue un color tan intenso y brillante como este. Una vez tengamos la masa con un color homogéneo, mezclamos el vinagre blanco con el bicarbonato de sodio. Esto activa el bicarbonato, que como veis empieza a burbujear y se disuelve enseguida. Así que de inmediato lo vertemos sobre la masa y batimos nuevamente para repartirlo bien por toda la mezcla. Hecho esto, ponemos toda la masa en el molde que habíamos engrasado previamente. Y no os olvidéis de precalentar el horno, porque ahora debemos llevarlo a hornear sin dejar reposar la masa. Pero antes de eso ya sabéis que siempre me gusta hornear los bundt cakes tapados con papel de aluminio. Así la superficie no queda dorada y no se reseca. Y a mi parecer creo que de esta manera los bundt cakes quedan más jugosos. Hecho esto, ahora sí, nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius durante unos 50 minutos. Aunque ya sabéis que este tiempo puede variar según el horno. Así que lo mejor es estar atentos y pinchar el bizcocho antes de sacarlo para comprobar que se ha cocinado por completo.
Recién salido del horno lo dejamos reposar durante 10 minutos sobre una rejilla. Veréis que en este tiempo encoge un poco y él solito se va despegando de las paredes del molde. Pasados los 10 minutos aún quema un poco, por eso debemos ir con un poquito de cuidado al darle la vuelta sobre la rejilla para desmoldarlo. Y ahora tan solo debemos esperar hasta que enfríe para disfrutar de nuestro delicioso y súper esponjoso bizcocho Red Velvet. Una vez frío lo podemos servir sobre un stand o un plato. Y mirad qué bonito se ve. Para mí tiene una pinta irresistible, y si os fijáis, al cortar un pedacito se nota que está súper tierno. La verdad es que se siente muy suave y esponjoso, y de sabor os cuento que tiene un toque de cacao y vainilla. No es un sabor demasiado intenso, creo que por eso nunca me canso de este bizcocho. Así que os lo recomiendo para hacer tartas, para disfrutarlo junto a una bola de helado o para desayunar. Así directamente, sin decorar ni nada, que también está delicioso. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Jimena nos muestra su cheesecake de limón en versión Carlota. Tiene una pinta irresistible. Leila ha hecho el volteado de piña, ya sabéis que es uno de mis preferidos, y este se ve muy apetecible. Las gemelas Lisette y Lisbeth de Twins Cakes nos muestran su pastel de vainilla con crema batida y chocolate, una tarta que seguro está riquísima. Isabel ha hecho los cupcakes de fresa y nata. Me encanta lo bonito que te han quedado con la rosa de buttercream. Y por último Sharon, que ha hecho una de las recetas que más recuerdos me trae, el pastel 3 leches. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!